Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Vamos a empezar leyendo Efesios 3:11. Efesios 3:11. Y fijarse en las palabras que usan los escritores, que usan la palabra de Dios aquí. En Efesios 3:11 dice conforme, voy a leer el versículo anterior para que veáis el contexto. Dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Y fijarse lo que dice el 11, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea que aquí estamos viendo en este versículo solamente que hay un propósito eterno en el corazón de Dios y que ese propósito se está cumpliendo. Nosotros somos parte de esa historia, de ese propósito. Y este propósito empezó, ok, aquí empieza la palabra de Dios. Cosas que, como he dicho antes, cosas que normalmente no se estudian, no se ven. ¿Por qué? Porque es mucho más... ¿por qué? Porque se ha cogido lo que es el Evangelio de Cristo, se ha cogido lo básico, lo más superficial, lo más claro, y hemos convertido el propósito, nos hemos olvidado, si es que alguna vez lo hemos conocido, el propósito de Dios y lo hemos convertido en un propósito egoísta, pues, por así decirlo, de que Cristo murió por mí para que yo fuera al cielo, para no pasar por el infierno, para irme al cielo. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí, la salvación y vivir con el Señor por toda la eternidad. Eso se ha convertido en el plan de Dios en el cristianismo. Pero sin embargo, si vamos a la palabra de Dios y estudiamos cuál es este propósito eterno del cual el apóstol está hablando aquí, vamos a ver que hay mucho más envuelto y mucho tiene que ver con Cristo y con su iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, volviendo al tema, en el principio, no sabemos cuándo fue este principio, voy a decirlo de esta forma, antes de que el tiempo existiera. ¿Ok? Para Dios el tiempo no existe, Dios es eterno, el tiempo lo hemos inventado el hombre y el hombre es el que está controlado por el tiempo, no Dios. Pero antes de que el tiempo existiera, tal como conocemos, antes de que existieran átomos, antes de que existieran los ángeles, no existía nada, solamente Dios, el Padre eterno, el Hijo eterno, el Espíritu eterno. Dios es todo. Y Dios era todo y Dios es todo. Era una comunidad, de acordarse de esa palabra, era una comunidad divina compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que moraban en los celestiales, en las esferas celestiales, en los lugares celestiales. En algunas partes de la Biblia los llama en los celestiales, en otras en los cielos, plural, en otras cielo, singular. Usa diferentes términos. Dios es el rey de este reino celestial, de esta esfera. La voluntad de Dios se cumple en esta esfera, en el reino celestial, conocido como el reino de Dios, el reino de los cielos. Dentro de la deidad de Dios hay una comunión inquebrantable, una asociación, un compañerismo inquebrantable. Eh, el Padre eterno, el Hijo eterno, se comunican el uno con el otro, se relacionan el uno con el otro a través del Espíritu eterno. Y dentro de esa comunión triuna, del Dios triuno, entre ellos un intercambio de vida, un intercambio de amor, un intercambio de gloria. Esto lo vais a ver
Lo vais a ver a través de la Biblia en versículos como nadie viene al Padre si no es por Hijo. Otros versículos dicen nadie viene al Hijo si el Padre no lo atrae. En cuanto a la resurrección, hay algunos versículos que dice el mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, que resucitó a Jesús de los muertos, vive en vosotros. En otra porción dice el Padre resucitó a Cristo Jesús de los muertos. En otra parte Jesús mismo dice, yo pongo mi vida por mi cuenta y la vuelvo a tomar cuando yo quiera. O sea que vemos que hay un intercambio de vida, un intercambio de amor, un intercambio de gloria entre las tres partes de la deidad. En un momento dado, que no sabemos cuándo fue, en esta eternidad, en este tiempo, antes del tiempo, Dios concebió un plan. Dios se reunió con Dios, Dios se reunió con el Hijo, con el Espíritu Santo, con Dios, con sí mismo concibió un plan divino. Y este plan lo vistió, lo envolvió en un misterio, lo envolvió en un misterio y lo ocultó en su Hijo Jesús. Vamos a ver aquí en Efesios 1, versículo 11. Efesios 1:11. Dice la palabra de Dios, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. O sea que vemos aquí el plan de Dios lo envolvió, lo vistió en misterio y lo ocultó en su Hijo Jesús. Ahora, ¿por qué tuvo que envolverlo en un misterio? Por acordarse que hemos estudiado en otras ocasiones que cuando el hombre se rebeló contra Dios, le entregó la autoridad y el señorío de este mundo a Satanás. El Dios de este mundo es Satanás. Si Satanás hubiese conocido el plan, si Satanás hubiese conocido lo que Dios estaba planeando hacer a través de su Hijo Jesús, no lo hubiesen crucificado, dice la Biblia. Si Satanás hubiese conocido este plan de Dios desde la eternidad, entonces planeado desde la eternidad, hubiese tratado de muchas diferentes formas de impedir que se cumpliese. Es por eso que lo envolvió en un misterio y lo ocultó en su Hijo. Y este plan sería revelado, sería divulgado y revelado en el momento adecuado, en el momento planeado por Dios. En la historia de la humanidad vemos que Dios levanta a un hombre llamado de Tarso, Pablo de Tarso, Dios lo levanta en la historia y este hombre, Dios le va a revelar este misterio, este plan, y este hombre lo llama en sus escritos el misterio, el propósito eterno, el misterio en varias partes. Por ejemplo, en Efesios 3:11, dice, conforme a su eterno propósito realizado, ahí vemos otra vez esa palabra, eterno propósito, realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 2 Timoteo 1:9, hablando de este mismo tema, 2 Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, fijarse bien, antes del comienzo del tiempo. Nos concedió, nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor, nos concedió esta salvación, nos concedió esta vida santa en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes del comienzo del tiempo. O sea que quiero que veáis y empecéis a ver el cuadro del propósito del plan de Dios. Antes de que el tiempo fuese, vemos el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Qué significa para nosotros? En Efesios 1:9
volviendo a Efesios, que hablan bastante sobre este tema. En Efesios 1:9 nos dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Aquí está hablando Pablo. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Ahí podíamos también leer, nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al propósito eterno que estableció en Cristo Jesús. En el capítulo 3 del mismo Efesios, versículo 3, es decir, ¿cuál es este misterio? El misterio que me dio a conocer a mí, dice Pablo. El misterio que me dio a conocer a mí por revelación, como ya les he escrito antes. Al leer esto, podéis darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, y este es el misterio, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser, dice Pablo, servidor como regalo de Dios por su gracia. Me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones, al mundo entero, a los gentiles, las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos el cumplimiento del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, el creador de todas las cosas. O sea que vemos aquí el, el apóstol Pablo es el que Dios usa para revelarnos ese misterio. Este reino que está en los cielos, este reino donde Dios es soberano, el plan de Dios, ¿cuál es el plan de Dios? Que desde la eternidad, desde antes de que existiera el tiempo, Dios quería expander esa comunión que tenía con el Hijo, esa comunión que existía entre el Espíritu Santo y el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo. Quería extenderla a un pueblo que aún no habían nacido, a un pueblo que aún no habían sido creados. Ok, si queréis versículos para esto lo podéis ver en 1 de Juan, versículo 1 al 3. 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, donde dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre, es con el Hijo y es con Cristo Jesús. La comunión que existía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad. Dios ha querido extenderla, expandirla para que también el ser humano sea parte de esa comunión. En 1 Corintios 1:9 dice la palabra de Dios, dice, fiel es Dios quien os ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y también en 2 Corintios 13:14, yo creo que ya lo conocéis, lo voy a citar, dice el amor vamos a leerlo, se me ha olvidado ahora cómo empieza. 2 Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Al final de su carta. O sea que vemos el deseo de Dios de extender ese reino. En otras palabras, lo que Dios quería hacer es traer su reino, ese reino eterno, ese reino donde se hace la voluntad de Dios, de Dios, ese reino que existió desde antes de que el tiempo fuese tiempo, ese reino que está en el ambiente celestial, traerlo a la tierra, traerlo aquí a la tierra. Y ese reino comienza o empezaría con una comunidad de humanos caídos, seres humanos
caídos que poseían la vida divina o que poseerían la vida divina de Dios. Y ese reino que empezó Dios con una comunidad de humanos caídos, al final terminará llenando todo el universo creado. Y fijarse bien que estoy hablando del universo creado, no solamente la tierra. Dios, que ve el final desde el principio, toma el primer paso para que se cumpla este propósito grande que hay en su corazón. O sea que dentro del Dios eterno, y es aquí donde tenemos que empezar a poner atención, si no, no vamos a entender el plan. Dentro del Hijo eterno, Dios ha escondido personas, si queréis decirlo así, humanos que Dios el Padre ha escogido para ser parte de esta comunidad del reino ordenado por Dios, que empezó antes de que el tiempo existiera. Esta comunidad, también conocida en la Biblia como la Asamblea Santa de su pueblo en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1, versículo 4, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. No sé si al ver la Biblia desde la perspectiva celestial, empecé al principio diciendo que hemos cogido la Biblia, la hemos interpretado y la hemos traducido desde una perspectiva natural. Y es por eso que tenemos todos estos problemas que tenemos de que si la iglesia, de que si la salvación, de que si la predestinación, de que pero si empezamos a verla desde los ojos de Dios, desde la eternidad, desde el Espíritu, espero que veas las cosas muy diferentes y espero que cambie tu forma de pensar, tu perspectiva y tu forma de ver a Dios, de conocer a Dios. O sea que vemos que en Efesios nos dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Y no está hablando, quiero recalcar aquí, porque sé lo que pensamos, no está hablando de, de que hay un grupo seleccionado, predestinado, escogido desde antes de la creación del mundo, que son los únicos que van a ser salvos. Ok, aquí la palabra de Dios nos está, no da a entender eso aquí ni en ninguna parte. Lo que da a entender es lo contrario. Nos da a entender es que Dios creó al hombre. El hombre le falló a Dios. Dios, desde antes de la creación del mundo, tenía una comunión con su Hijo, con una relación íntima, una relación de comunión, de compañerismo con su Hijo, con el Espíritu Santo. Y Dios quiso extender esa relación, esa comunión a otros, a un ser creado que es el hombre, Adán y Eva. Y desde el principio, acordarse que esto está hecho desde el principio, los incluyó en esa relación en Cristo Jesús. Están escondidos en Cristo Jesús. Sus nombres de estos seres están escritos en un libro eterno que se llama el libro de la vida. Ahora voy a decir algo que a lo mejor algunos no habéis escuchado antes. Poner atención. Los nombres están escritos en el libro de la vida. Y yo sé que hay algunos versículos que dicen, y la iglesia por muchos años ha enseñado, cuando alguien se convierta al Señor, tu nombre esta noche, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Ahora, si tú ves el plan de Dios desde la perspectiva esta, te darás cuenta que los nombres de los humanos, yo voy a tratar de explicarlo si es que llego a ello en el libro de la vida. La Biblia más bien enseña lo contrario. Todos los nombres están escritos en el libro de la vida. Pero todo aquel que no acepte a Cristo como Señor y Salvador, todo aquel que no acepte el sacrificio de Cristo, todo aquel que no acepte ser parte de esta comunión con el Dios Trino, la Biblia más bien da a entender que serán borrados, no que serán incluidos, sino que serán borrados. ¿Me ha entendido alguien? En este plan de Dios, en el eterno Dios,
que más adelante será identificado por el Cordero. Cuando Dios creó a los animales, creó al Cordero y identifica al Hijo de Dios como el Cordero de Dios, que fue inmolado, como dice Hechos 2:23, ¿desde cuándo? Y fijarse bien, por eso he dicho lo del libro, lo de los nombres que están escritos ya. ¿Por qué? Porque el Cordero fue muerto. Hechos 2:23. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada. Vosotros lo matasteis clavándolo en la cruz. Clavándolo en la cruz. Cristo Jesús fue entregado según el determinado propósito. ¿Cuál es el determinado propósito? Lo que estamos estudiando hoy. En 1 Pedro 1:19. 1 Pedro 1:19. Sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió, ¿cuándo lo escogió? Antes de la creación del mundo. Y se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de todos nosotros. Apocalipsis 13, versículo 8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. El libro del Cordero. ¿De qué Cordero? Del Cordero que fue sacrificado desde antes de la creación del mundo. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea que ese propósito, el propósito de Dios se cumplió. Y esto es algo que con nuestra mente limitada es difícil de entender, pero ese propósito de Dios se cumplió antes de crear todas las cosas. En Hebreos 4:3, la palabra de Dios nos dice, en Hebreos 4, versículo 3, fijarse, dice, en tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán, hablando de Israel, jamás entrarán en mi reposo. Y fijarse cómo termina. Es cierto que su trabajo, el trabajo de Dios, quedó terminado con la creación del mundo. Voy a leerlo en otra versión. Conjuré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo. Fijarse bien, aunque las obras de Él, aunque las obras de Dios estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. O sea que este plan de Dios de extender su reino, de extender la comunión más allá del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo, para incluir al ser humano, movió a Dios a crear el universo, el universo físico. Y dentro de ese universo físico integró cuadros, símbolos y alusiones, cosas que apuntaban y señalaban, señales de su Hijo y de la comunidad futura que expresaría la imagen de Cristo, la imagen de Dios, y que ejercitarían la autoridad de Dios de una forma visible. Ok, esa parte que acabo de decir necesitáis apuntarla, porque eso es una de las definiciones de la iglesia. Dios creó un universo y en ese universo puso un planeta y en ese planeta empezó a establecer esa comunidad de personas que serían parte de la comunidad divina, con el propósito de expresar su imagen y ejercitar su autoridad de forma visible. O sea que, para resumir un poco lo que he dicho hasta ahora, el propósito de Dios desde antes de que el tiempo existiera tiene
4 aspectos importantes. El primero, encontrar o obtener, mejor dicho, una esposa para su hijo. Segundo lugar, una casa para el padre. Tercer lugar, un cuerpo para el hijo. Y en cuarto lugar, una familia para Dios. Y todo esto a través de la actividad del Espíritu Santo, obrando en ti y en mí, obrando en el ser humano. Y para cumplir con todo esto, Dios escoge a un hombre para cortar un poco la historia, porque podía hablar mucho toda la noche sobre este tema de la eternidad. Pero Dios escoge a un hombre llamado Abraham. Y a través de este hombre, Abraham, Dios escoge para sí mismo un pueblo que es la descendencia de este hombre Abraham. Este pueblo se llama Israel. La vida y la historia entera de Israel era una prefigura, era un anticipo, si queréis decirlo así, de esta comunidad espiritual que un día revelaría y manifestaría la naturaleza de Dios y que reinarían en esta tierra. Vamos a verlo algunos versículos en relación con esto en Hechos 7:38. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. O sea que está hablando aquí de Moisés. Moisés es el que estaba en la asamblea en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, a nosotros, a los gentiles. ¿A quién está hablando aquí? A los que estaban escuchando los primeros sermones de Pedro. En en Romanos 2 podemos también leer Romanos 2:28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu Santo, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. No es judío el que lo es exteriormente, sino que aquel que es judío de corazón por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 10:1, y aquí podéis leer el capítulo entero, dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento, y todos vivieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas les sucedió a Israel como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo hicieron, para que no seamos idólatras como ellos lo fueron, para que no hagáis como ellos hicieron. Porque está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni provoquemos al Señor como ellos hicieron, ni murmuremos como ellos hicieron. Estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. Y sigue hablando acerca de esto, la bendición. O sea que vemos que el pueblo, el propósito de Dios es establecer una comunidad, una extensión de la comunidad eterna que existía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aquí en la tierra. Escogió al pueblo de Israel para que fuesen esa extensión, para que empezara por ahí, para que manifestaran la naturaleza de Dios y el reino de Dios en la tierra. Pero como acabamos de leer en Corintios, Israel no cumplió con su propósito. Israel falló su propósito, en su llamado para Dios. No glorificaron a Dios, no revelaron su autoridad.
Más bien todo lo contrario. Si estudiáis los profetas menores, como os dije hace poco, veréis que es triste, aunque vemos el propósito de Dios de querer restaurarlos, como he enseñado en otras ocasiones, vemos lo triste que es, porque cayeron y cayeron y cayeron y Dios los restauraba y volvían a edificarse y volvían a glorificar a otros dioses paganos que no eran el Dios a quien tenían que glorificar y manifestar, el Dios eterno. En Gálatas 6:16, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. O sea que vemos aquí el Israel de Dios. Eh, Vemos aquí que el pueblo de Israel también fue llamado a ser a, a- 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 a manifestar la gloria de Dios, a influir la tierra. Y esto es lo importante, a influenciar la tierra con la autoridad y el carácter de Dios. Dios prometió bendecir al mundo entero a través de Israel, la descendencia de Abraham, la semilla de Abraham. O sea que todo esto lo vemos planeado lo vemos incluido en ese plan de Dios, es parte del plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Ahora, como he dicho antes, Israel le falló a Dios. En Gálatas 4:4 vemos que la segunda parte, si queréis decirlo así, del plan de Dios. En Gálatas 4:4, acuérdense que todo esto ya lo tenía Dios planeado. Hemos visto en Hebreos de que todo fue hecho antes de que el mundo fuese creado. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo exacto, el tiempo adecuado, la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo ley, para redimirlos si estaban bajo la ley, para adoptarlos como hijos suyos. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, del tiempo, Dios el Padre manda a su Hijo amado, desde ese, desde ese ambiente celestial, desde ese reino celestial lo manda al planeta Tierra. La divinidad toma forma humana. El Hijo Eterno se sale del ambiente celestial a través del portal de una chica joven llamada María. La Biblia nos dice que nace en la ciudad de David, Belén, y se le da el nombre Jesús, que quiere decir Jesús es Salvador o Dios salva. Dios salva. Y Cristo Jesús se convierte en la encarnación de todos los símbolos que hemos visto en la creación, que Dios puso en la creación para señalarnos al Mesías, a Cristo Jesús. Él cumple todo lo que el pueblo de Israel no fueron capaces de cumplir. En otras palabras, Cristo Jesús manifestará la imagen de Dios, ejercitará la autoridad de Dios y multiplicará su semilla, su descendencia sobre la tierra. En Génesis, si queréis, si queréis verlo, vemos que el plan de Dios desde antes de la creación del mundo era que se extendieran por toda la creación. En Génesis 1:26 al 28, Dios le habla a Adán y le dice, procread, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, dominad la creación y llenadla de la imagen de la autoridad de Dios. Adán después le falla. En Génesis 9 vuelve a repetir la misma cosa. O sea que quiero que veáis a través de estos versículos que no ha cambiado absolutamente nada del plan de Dios. Génesis 9 del 1 al 7. Entonces Dios bendice a Noé y a sus hijos y les dice, y fijarse en las palabras, os van a sonar familiares, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estará sobre todos los animales, sobre todas las aves del cielo, y sobre todo lo que se arrastra sobre el suelo, y sobre todos los peces del mar.
¿Os dais cuenta? Vuelvo a repetir la misma cosa, el mismo mandato en, en Génesis 12, del 1 al 3. No vamos a leerlo por falta de tiempo, pero volvemos a ver las mismas palabras que Dios las repite sobre Abraham. En tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra. Multiplicaos, llenad la tierra en Éxodo, en Génesis, cuando el pueblo de Israel es llevado a cautiverio, ¿qué es lo que pasa? Qué es lo que causa que el temor al pueblo de Israel, el temor a Dios, por así decirlo, entrase en los corazones de Egipto? Dice la Biblia que el pueblo de Israel se multiplicaba y crecía y aumentaba y se llenaba por todos lados. Llegaron a ser mucho más abundante que los egipcios. O sea que vemos el plan de Dios cumpliéndose a través de las de la humanidad. Jesús, el Hijo eterno de Dios, encarna el plan original de Dios aquí en la tierra. Él es el Mesías prometido, Él es el ungido, Él es el Cristo, Él es el Mesías de Israel, Él es el Señor del mundo. Por esta razón nació con un precio sobre su cabeza, porque Él representa una alternativa peligrosa, una posibilidad de un imperio y de un reinado diferente al de Satanás, una gloria diferente al de Satanás, una paz diferente que la paz romana. Acordarse que cuando Cristo Jesús nació, Roma, el lema de Roma era paz, era el imperio de paz. Se conocía por la paz, porque según la historia, según ellos mismos, al gobernar sobre todo el imperio, al conquistar las naciones, habían producido paz en todo el mundo conocido en ese entonces. Sin embargo, viene uno que, se, que es el ungido de Dios, que no solamente ofrece la paz humana, la pax romana, sino que ofrece la paz eterna de Dios. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Un imperio diferente, no el imperio de César. Un señorío diferente, no el señorío de César. Cristo Jesús vino a esta tierra a manifestar y a cumplir el propósito eterno de Dios para la humanidad. ¿Cuál es el plan y el propósito eterno de Dios? Traer el reino de los cielos a este planeta. ¿Cómo lo hace? Estableciendo una comunidad que era el propósito y que estaba en el corazón de la divinidad desde antes de que el tiempo existiera. La comunidad del rey. La comunidad del rey. Esta comunidad poseerá o debería poseer. Digo poseerá porque se está cumpliendo y ha de cumplirse cuando empecemos a andar en obediencia. Pero esta comunidad poseerá la naturaleza del rey, la autoridad del rey, y se conocerá por el nombre de iglesia, eclesia o la asamblea del Dios vivo. No sé si alguien está entendiendo. Dios, Cristo Jesús, como según Mateo 2:23, nació en un pueblo llamado Belén, y de ahí fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Por eso se le conoce como el Nazareno, el Jesús, el de Nazaret. Era un pueblo insignificante. Y en ese pueblo, Cristo Jesús sigue teniendo comunión con su Padre, la misma comunión que conoció desde antes de que el tiempo existiera. La única diferencia es que ahora goza de ella como un ser humano. Cristo Jesús vive bajo el reinado de su Padre. Cristo Jesús vive sometido al reino de su Padre. Y aunque sus semejantes, los jóvenes de su edad, muchos de ellos, según la tradición judía, fueron a Jerusalén para aprender la teología judía, para aprender las escrituras, para poder ser rabinos o para poder ser escribas o sacerdotes. Cristo Jesús no, Cristo Jesús se queda en Nazaret, enseñado por su Padre,
Cristo Jesús lo prepara el Padre para el ministerio, trabajando como un obrero, trabajando como en el taller de carpintero. Vive en este mundo durante 30 años hasta que empieza su ministerio. Y esa comunión eterna que existió en la deidad, que él conoció desde antes de la creación del mundo, la Biblia nos dice que continúa sin romperse en la vida del Hijo de Dios. La única diferencia es que se trasladó del cielo a la tierra. Y quiero que entendáis esto porque es importante. Cristo Jesús es la cara humana de Dios. Cristo Jesús expresa perfectamente a Dios el Padre en forma visible. Cristo Jesús es la encarnación y la manifestación del reino de Dios en carne humana. Y de la misma forma que en Belén no encontró lugar para nacer, a través de su vida vemos que es rechazado en todo lugar. Es repudiado, es rechazado, incluso en el pueblo de Nazaret. En Samaria no lo aceptan. En Jerusalén lo echan y lo persiguen. El único lugar donde Cristo Jesús encuentra comunión. Ese es un pueblo a 2 kilómetros de Jerusalén que se llama Betania. Ahí en Betania Jesús es honrado, recibido, amado y recibe el lugar que le corresponde como Dios y Señor. Es por eso que Betania se convierte en el lugar favorito de Dios. Vamos a dejarlo ahí porque si no, no quiero entrar en mucho detalle, ¿ok? Para no confundir.